Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Sublime gracia, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracia me enseñó a temer. Sublime Gracia es un programa que presenta breves reflexiones fundamentadas en la palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de mi propio corazón de conocer más profundamente a este nuestro Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Todas las semanas, en Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la palabra de Dios. Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Sublime gracia, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Perdón, sublime gracia, inmenso amor. Es un placer para mí saludar a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestra programación semanal titulada Gracia Sublime, programa desde el cual compartimos con ustedes breves pensamientos y reflexiones basados en la palabra de Dios que tienen como fin la edificación de nuestras almas. A lo largo de estos últimos programas estamos estudiando el Espíritu Santo en una manera amplia en lo que la Escritura habla y dice acerca de la tercera persona de la Trinidad de Dios, la importancia de su obra en nuestros corazones, la importancia de que nosotros somos morada de Dios por el Espíritu Santo, somos templo de Dios, la Iglesia es templo de Dios, evidentemente a través de el Espíritu Santo. Por lo tanto, podemos gozarnos y podemos comprender la necesidad imperativa que tenemos de darle primeramente el lugar, de tener una comprensión profunda, bíblica, acerca de quién Él es, pero todavía ir un poquito más allá de aquello que podríamos concluir como intelectual, sino llevarlo a la parte experimental en la propia vida de uno mismo, donde realmente somos conscientes por la propia promesa y palabra de Dios que Él anida, mora en nuestros corazones. Cuando nosotros leemos en los primeros versículos de la Biblia en el libro de Génesis, vemos como ya nada más empezar el escritor inspirado Moisés nos enseña algo que es maravilloso. Dice que en ese principio en el que Dios creó los cielos y la tierra, y que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En ese proceso creativo de Dios, en cuanto a cada paso que Dios fue dando para ir perfeccionando, llenando y completando su creación, podemos ver que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Por lo tanto, lo que aquí nos está dando a entender es que el Espíritu de Dios estaba revoloteando, ¿sí? Es el verbo que en hebreo tenemos. En la misma manera el Espíritu Santo en nosotros está constantemente activo. Es Dios, piensa como Dios, es eterno, es omnipotente, es omnisciente, es omnipresente.
Por lo tanto, su vida en nosotros nos está dotando, nos está transmitiendo, nos está dirigiendo, llevando hacia la vida de Dios. Por eso el cristiano tiene que comprender profundamente el hecho, como estamos en estos momentos compartiendo y reflexionando sobre ese hecho en el cual, cuando nosotros, habiendo oído esa palabra de verdad del Evangelio de nuestra salvación y habiendo creído, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por lo tanto, es maravilloso poder contemplar como en esa secuencia, ¿verdad?, en la que nosotros creemos, en la que nosotros creemos como consecuencia de oír, y que inmediatamente, una vez que la experiencia de gracia mediante fe por la cual nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador y ponemos nuestra vida en paz con Dios a través de lo que Él llevó a cabo en favor de nosotros en la cruz, es en este momento, y no es una experiencia posterior, que el Espíritu Santo viene a morar a nuestros corazones, porque evidentemente el Espíritu Santo ya es el agente que ha llevado a cabo la regeneración en nuestros corazones en el momento de nuestra conversión. Por lo tanto, como bien nos enseña el apóstol Pablo en 1 Corintios 12:13, por un Espíritu, el Espíritu Santo, somos introducidos, bautizados, sumergidos, inmersos en el cuerpo de Cristo, todos los creyentes. Entonces, para nosotros, la vida a partir de este momento es una vida diferente y debe de ser entendida de una manera diferente. Y debemos de estudiar y debemos de hacer uso ya de esos agentes y de esa maravillosa gracia de Dios que nos permite, por medio de su palabra y del Espíritu Santo, conocer profundamente a Dios, relacionarnos profundamente con Dios y experimentar la vida de Dios en nosotros. En el versículo que es objeto de nuestro estudio, estamos viendo la amplitud de lo que aquí se nos está enseñando. Los versículos 13 y 14 nos están hablando de el 13 que acabamos de leer, nos está hablando del momento en el que nosotros fuimos salvos. Nos habla también de que somos salvos y nos habla también de que seremos salvos. Cuando nosotros leemos el versículo 7 de este mismo capítulo, dice en Cristo, por supuesto, tenemos. Este es un presente activo, no es un aoristo. Por lo tanto, nos está hablando de que es un hecho que sucede y se experimenta en el momento en el que nosotros recibimos a Cristo y obtenemos la redención a través de su sangre, por su sangre, que es el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. O sea, las riquezas maravillosas de la gracia de Dios están relacionadas con haber sido hecho aceptos. Esta expresión solo sucede dos veces en la Escritura y evidentemente, ya lo hemos mencionado en otros programas, la otra sucede cuando el ángel le aparece a María y le dice muy favorecida. Entonces nosotros somos muy favorecidos en el amado. El amado es Jesucristo, en quien tenemos, como digo, este verbo está en un presente activo, ¿sí? Y este presente activo nos indica de esa experiencia. Bueno, podemos disfrutar de lo que recibimos cuando en nuestro corazón abrimos el corazón a Cristo, creemos la verdad de Dios, oímos la verdad de Dios, y es en este momento que se nos establece como propiedad de Dios en virtud de este sello que nos reconoce. Bueno, cuando aquí se nos está hablando de que fuimos sellados en ese momento en el que oímos y creímos, no sucede tiempos después, sucede en el momento de creer. Vemos que aquí está subyaciendo, ¿no? Pues nuestro propio estado de esperanza o beatitud. Bueno, estamos viendo que lo que hemos recibido es un todo y a la vez
simboliza, significa que hemos recibido una parte que garantiza que más adelante también recibiremos esa cantidad completa. Y sabemos que aquí estamos hablando de la propia experiencia redentora, en el sentido de que los creyentes ya tenemos un todo en Dios, un todo de Dios en Cristo, que tenemos realmente ya nuestra vida asegurada en los cielos, pero que nuestra experiencia todavía pasa por un momento en el cual seremos glorificados para una situación y experiencia ya absolutamente incambiable e inamovible. Entonces, lo que hoy tenemos en este tiempo presente es lo que evidentemente lo tendremos de la misma naturaleza y clase en el tiempo futuro. Bueno, pues esto nos llena de gozo, nos llena de agradecimiento. Sabemos que como bien nos enseña Efesios 2:6, estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, estamos sentados ahí donde Él está sentado, a la diestra del Dios Padre, y evidentemente este don presente que Pablo lo llama en Romanos 8:23 primicias, pues evidentemente es la garantía de que un día en el mundo venidero, en el estado eterno de las cosas, en la nueva Jerusalén, disfrutaremos de ese compañerismo ya ininterrumpible, perfecto, que ya hoy es, pero que todavía, si cabe, será mucho más precioso y maravilloso el día que lo podamos experimentar. Hoy, con el Espíritu, es saborear anticipadamente el gozo y la paz inexpresables que algún día poseeremos. Bueno, ahora viene el verso 14 y aquí tenemos una frase. Ya hemos explicado que arras evidentemente es lo mismo en significado que sello, y que podemos ver que es las arras, o sea, está en singular, o sea, el Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hemos visto juntos que en Cristo tuvimos herencia, pero en el original nosotros hemos podido comprobar que nosotros, cuando hablamos de herencia, siempre lo relacionamos con aquello que recibiremos de Dios, con aquello que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Pero si hacemos un poco de estudio un poquito detenido y profundo, y hacemos una reflexión sobre lo que aquí se nos está enseñando, comprenderemos juntos que en el versículo 11 la herencia somos nosotros. En la misma manera que el pueblo de Dios era la herencia de Dios, era propiedad de Dios, había sido comprado y redimido también a través de esa sangre del Cordero Pascual en aquella preciosa noche donde el pueblo de Dios fue liberado por la fe en la sangre del Cordero. Aquí tenemos el concepto también de redención, pero aquí en el verso 14 se nos presentan estos dos matices. Primeramente es la seguridad de nuestra herencia. Aquí Dios es nuestra herencia. Hasta el momento en el cual estamos hablando, esta redención futura, donde nosotros aquí somos la herencia de Dios que ha sido poseída y adquirida, y concluye con lo que ya nos encontramos en el versículo 6, para la alabanza de su gloria. Bueno, esta posesión adquirida podemos encontrar, por ejemplo, en Éxodo 19:5 podemos ver el relativa a Israel. Dice así Moisés en el libro de Éxodo: ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Aquí tenemos claramente esta posesión adquirida. Deuteronomio 7, versículo 6, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. En el versículo 2 del capítulo 14 de este mismo libro de Deuteronomio, porque eres pueblo santo, siempre el término santo nos habla de apartado, pero apartado para Dios. Evidentemente, cuando hacemos uso del término consagrar, santificar,
tiene que ver siempre con que la dirección es Dios. Entonces, para el Señor tu Dios, y el Señor te ha escogido para que seas un pueblo de su exclusiva posesión de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Bueno, evidentemente Israel en cierta manera también es un tipo de lo que la Iglesia es en el Nuevo Testamento. Y en la misma manera en la que Israel fue sellada como propiedad de Dios en virtud de la fe en esa sangre del Cordero Pascual, nosotros también somos sellados por Dios como propiedad de Dios en virtud de la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, el cual es el antitipo perfecto de todos los sacrificios que tipificaban a Cristo y que imperfectamente perdonaban los pecados. Por lo tanto, esto nos tiene que animar sabiendo que, como bien nos enseña el escritor de Hebreos en el capítulo 9, dice que el sacerdocio estaba diariamente ofreciendo sacrificios imperfectos, todos los días, durante años. Pero dice que Cristo ofreció un solo sacrificio, una vez y para siempre, para santificarnos perfectamente. Bueno, pues por esta sola ofrenda somos santificados por medio del cuerpo de Cristo. O sea, estamos hablando de que somos separados y somos hechos perfectos para siempre aquellos que hemos sido santificados. Entonces, en esta santificación nosotros adquirimos la condición de propiedad de Dios, y en esta condición de propiedad de Dios entra el término redención, el cual es un término bastante importante en este versículo. Me gustaría, en los minutos que nos quedan, pudiéramos ver este término que se hace extensivo a través del Antiguo y el Nuevo Testamento. Como hemos dicho, en el Nuevo Testamento adquiere ya un significado posiblemente más enfático en cuanto a lo que ya es Cristo con su sacrificio consumado, pero en el Antiguo Testamento lo podemos ver con total claridad. El término redentor, Goel, en el Antiguo Testamento lo podemos ver a través, en el libro de Levítico muchas veces, con todos el sistema sacrificial. Sabemos que había 5 sacrificios importantes, 4 de ellos conllevaban el derramamiento de sangres, todos tipos de Cristo, de la misma manera que la ofrenda que era de harina o vegetal, que también se decía que no conllevaba sangre, pero que también era un tipo de Cristo en su humanidad. Bueno, podemos verlo a través del Antiguo Testamento y podemos ver que la redención era física, también era social, era espiritual, y ahora digo, no tenemos tiempo para poder expresarla, pero sí me gustaría ya dar un salto cuantitativo en cuanto a andar muchas páginas, introducirnos ya al Nuevo Testamento. Y aquí tenemos diferentes términos para comunicar este concepto teológico. Tenemos el término agorazo. Eso lo podemos ver en ese texto bien conocido de 1 Corintios 6:20, pues por precio habéis sido comprados, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí tenemos el término agorazo relativo a la redención. Apocalipsis 5:9, en ese cántico nuevo que nos presenta Juan cuando fue llamado a subir y ver las cosas que sucederían después, él pudo ver ese canto que cantaban diciendo: digno eres de tomar, hablando del Cordero, el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Este es un término, como digo, en griego comercial, relativo a un precio pagado por algo. Por lo tanto, aquí el pago se hace efectivo por medio de la sangre del Señor, y nosotros evidentemente ya no somos dueños de nuestras
propias vidas, sino somos propiedad de Cristo. Es maravilloso cuando recordamos ese texto de la primera epístola de Pedro, donde nos recuerda que hemos sido comprados, no con cosas corruptibles como el oro y la plata, o sea, hemos sido liberados de una manera vana de vivir, no con esas cosas corruptibles como oro y plata, sino evidentemente con la sangre preciosa de Jesucristo. Y ahí la palabra rescatados, que quiere decir habéis sido redimidos con esta sangre preciosa como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde el antes de la fundación del mundo y presentado hoy por amor a nosotros. También tenemos el término exagorazo, ¿sí? El mismo verbo está sencillamente con diferentes prefijos, uno el prefijo a y el otro ex. Entonces aquí lo tenemos, por ejemplo, en Gálatas 3:13, donde dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. Bueno, también es un término, en griego, usado comercialmente, pero aquí nos indica esa muerte vicaria de Cristo, esa muerte en la que Él tomó nuestro lugar a favor nuestro. Aquí podemos ver cómo Cristo cargó con esa maldición de la ley, basada en esas obras de la ley mosaica y que la humanidad caída y pecadora no podía cumplir. Por lo tanto, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, muriendo evidentemente en esa cruz, cumpliendo la ley a favor y en beneficio de nosotros. Entonces ahí podemos ver que en esa cruz la justicia y la misericordia de Dios se unen en un total perdón para llevar a cabo esa aceptación y, por supuesto, el acceso a su presencia. Otro término tiene que ver, es del verbo lu, que es liberar, y es el término lutrón. Bueno, también tiene que ver con un precio pagado. Cristo mencionó posiblemente más que todos esta expresión, la expresó en ese conocido versículo de Marcos 10:45, cuando dijo: porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Entonces aquí tenemos también el término de esa deuda que Cristo paga de pecado y que evidentemente Él no debía de pagar. Nunca debemos de olvidar que nosotros fuimos tratados como Él merecía, pero Él fue tratado como nosotros merecíamos. Él murió nuestra muerte para que nosotros podamos vivir su vida, ¿sí? Entonces podemos ver que este versículo nos habla de liberar, nos habla de entregarse para redimir y purificar, y a la vez también ser un sustituto por el pecado. Bueno, tenemos también el término lutrosis. Este término es el que se nos presenta en la palabra redención, ¿sí? Entonces aquí, bueno, pues también podemos ver las palabras que la propia Ana expresa cuando, contemplando, también el propio Zacarías las usa en Lucas 1:68 y también el escritor de Hebreos. Entonces ella hablaba a todos los que esperaban la redención de Israel. Hebreos 9:12 nos enseña que no hemos sido rescatados por medio de sangre de machos cabríos o becerros, sino por medio de su propia sangre. Dice que entró al lugar santísimo habiendo obtenido redención eterna. Y el último término, que es apolitrosis, que es donde hemos terminado el último programa, pues evidentemente nos habla de esa redención, que también juntamente con el término anilitrón, ¿sí? Nos habla de todo lo que está relacionado con la muerte, pero este término
en particular también nos habla de la redención en su segunda venida. Esto lo podemos encontrar en Hechos 3, entre los versos 19 y 21, donde nos habla de a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Aquí tenemos este término en esa redención futura. El propio Jesucristo, en Lucas 21-28, hablando de las señales de los últimos tiempos, dice: cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad la cabeza, porque se acerca vuestra redención. Podemos ver en Romanos 8, acerca de el gemir de la creación, sino dice también nosotros que tenemos, como hemos dicho antes, las primicias del Espíritu, ese sello del Espíritu Santo, gemimos en nuestro interior aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo, que en cierta manera es el enfoque que aquí se nos está hablando en el verso 14 de la carta a los Efesios. Es el término que aquí se usa en el 1.14, también se usa en el 4.30 cuando nos dice que no entristezcamos al Espíritu de Dios, por el cual fuimos hallados para el día de la redención, y por supuesto también se nos presenta en Hebreos 9.15. Él es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Por lo tanto, concluimos si hoy hemos ocupado unos minutos más de lo que es habitual en nuestro programa para poder cerrar este tiempo con esta parte que hemos estado estudiando del Espíritu Santo como sello, como las arras de nuestra herencia. Entonces podemos ver que aquí en cierta manera se juntan no solamente la adquisición de nuestra herencia, sino también el hecho de que Dios es dueño y que posee y es propietario de sus hijos redimidos. Entonces Dios siempre protegerá, nos guardará, nos arrancará de aquellas manos ajenas, sencillamente porque somos suyos. Somos un pueblo que es propiedad de Dios, y por lo tanto hoy tenemos la garantía de que un día nosotros experimentaremos esa redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Que Dios les bendiga, y espero que esta reflexión les haya sido de utilidad y de bendición en su vida espiritual. Gracias y hasta el siguiente programa. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a Sublime gracia. mis dudas ahuyentó. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Él me transformó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y